Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Emperador Cibernético. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Has llegado a tu destino. La chica dejó escapar un pequeño bostezo, sus ojos abriéndose lentamente. Miró a su alrededor, antes de recordar dónde se encontraba. Cierto, había subido al interior de una cápsula espacial y había puesto rumbo al planeta glacial número 5. A juzgar por el mensaje que acababa de aparecer frente a ella y que la nave se encontraba actualmente detenida, parecía que finalmente había llegado a su destino. ¿Cuánto tiempo habría pasado desde el inicio de su viaje? No lo sabía. Pulsó un botón cercano a ella, abriendo la escotilla y emergiendo desde el interior de la nave. Podía sentir algún que otro músculo adormilado, así que optó por realizar algunos breves estiramientos rápidos para asegurarse de que todo su cuerpo estuviera correctamente despierto. Miró por encima de su hombro, observando cómo su nave parecía haber aterrizado en lo que parecía ser alguna especie de colchón, tal como se había visto alguna vez en la serie. Algo que funcionaba para evitar que la cápsula espacial causara daños allá donde fuera. Después de todo, sería un grave problema que cada vez que alguien quisiera viajar en una cápsula espacial, dejará a su paso un enorme cráter allá donde aterrizará. ¡Ey, tú! La chica miró rápidamente hacia el frente cuando una voz pareció llamarla, observando cómo alguien se acercaba a su posición. Se trataba de un hombre de piel clara, cabello naranja y ojos azules vistiendo la armadura del ejército de Freezer, o debería decir del ejército de Glacial. Se trataba de otro NPC. Se preguntaba si en el escuadrón al cual sería asignada serían más NPC sus compañeros, o estaría junto a otros jugadores. ¿Quién eres tú? Identifícate en este instante. Fueron las palabras de aquel hombre. Mi nombre es Mitsuki. Respondió la chica. El hombre comenzó a teclear en su tableta táctil, la cual tenía entre sus manos, antes de asentir para sí mismo. Ah, sí. Aquí estás. Tu llegada estaba prevista. Dijo el hombre, antes de voltearse con intenciones de abandonar el lugar. Disculpa. Pudo notar cómo el hombre se detenía, mirándola por encima de su hombro ante su repentina interrupción. ¿Dónde se encuentra el capitán? Necesito verlo. Dijo la chica. ¿El capitán? Ingresa al interior del edificio y sigue los carteles de señalización, no tiene ningún tipo de pérdida. Dijo el hombre, antes de comenzar a alejarse. Mitsuki asintió para sí misma, comenzando a caminar y entrando al interior del edificio. Tal como había dicho aquel hombre, había carteles en las paredes que indicaban el camino hacia su destino. Incluso en uno de los pasillos, había un mapa extenso de las instalaciones. Todo parecía estar bien comunicado e informado para que nadie se perdiera, pensó la chica. Siguió cada una de las indicaciones, navegando a través de los amplios pasillos, antes de que finalmente lograra llegar al lugar donde supuestamente se hallaba el capitán. Miró al frente, observando la puerta. Detrás de esta puerta se encontraba el famoso capitán. Se preguntaba cómo sería alguien serio, alguien arrogante, o quizás alguien comprensivo. No lo sabía, pero, fuera como fuera, necesitaba hacer esto si quería continuar avanzando. Tomó aire, antes de asentir para sí misma y dar un paso hacia adelante, la puerta deslizándose hacia un lado y permitiendo su entrada. Al ingresar al interior de la sala, observó el lugar con detenimiento. Frente a ella se encontraba un escritorio de madera maciza, el suelo recubierto con una moqueta gris. Sentado en la silla de escritorio se encontraba una persona. A juzgar por su apariencia, parecía tratarse de un Majin, la misma raza que Majin Buu, la primera vez que veía a uno dentro del videojuego. Su piel era de un color rojo, su estatura se encontraba dentro del promedio, aunque era difícil de decir con él sentado. Sus ojos eran negros, una iris rojiza destacando en ellos. Tal como todos con los que se había topado hasta ahora, vestía una armadura compuesta de colores blancos y dorados. Un scouter de color azul era visible sobre su ojo izquierdo. Dicho Majin parecía tener su atención fijada en una especie de dispositivo portátil que tenía entre sus manos moviéndose y pulsando diferentes botones, ignorando por completo su presencia. Los ojos de la chica se fijaron en aquel Majin, antes de observar su nombre en rojo. Gut. Ese era su nombre. No solo eso, él era un jugador. Espera. ¿Un jugador? ¿Los jugadores podían ser capitanes? No se había esperado algo como eso, había imaginado que todos los capitanes serían Mk, pero, al parecer no era así.
El hecho de que un jugador pudiera tener dicho puesto dentro del ejército realmente lograba llamar su atención. ¿Cómo lo había logrado? ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Qué tan fuerte sería? Todas esas preguntas y muchas más rondaban su cabeza, cuestionándose la naturaleza del puesto de capitán. Oh, venga, muérete de una vez. Logró escuchar Mitsuki decir a aquel sujeto que supuestamente era el capitán, pulsando de forma constante los botones del dispositivo portátil. A juzgar por sus palabras y por el movimiento constante de sus manos, parecía estar jugando a algo. ¡No! Otra vez he perdido. Exclamó en frustración, dejando escapar un suspiro lleno de resignación, antes de percatarse de la presencia de la chica. Hey. ¿Y tú quién eres? Estaba buscando al capitán, ¿eres tú? Cuestionó la chica, algo insegura. Sí, ese soy yo. Dijo Gut, dejando el dispositivo que tenía entre sus manos encima del escritorio. Veamos, oh, cierto. Necesito presentarme. Mi nombre es Gut, aunque ya debes de saberlo. Soy el capitán de la división número 3. Dijo con una sonrisa. Entonces realmente el sujeto frente a ella era el capitán. ¿En qué te puedo ayudar? Cuestionó el Majin con curiosidad. No se había imaginado al capitán de esta forma, se había esperado a alguien más estricto, o bueno, otra cosa diferente, no a alguien tan despreocupado. Soy nueva en el ejército. Me han comentado que necesito hablar contigo si quiero ser asignada a un escuadrón y a una división. Comentó la chica. Oh, una nueva recluta. Ya veo, ya veo. Tienes toda la razón. Necesitas hablar conmigo. Dijo Gut, dirigiendo su atención hacia el ordenador que tenía sobre el escritorio, comenzando a teclear rápidamente. Veamos, Mitsuki, eres una Saiyajin, ¿cierto? Ella iba a responder, antes de que el Majin continuara. Por supuesto que lo eres. Tienes una cola después de todo. Serás asignada a mi división como es evidente, así que a partir de hoy estarás bajo mis órdenes. ¿No te parece grandioso? Dijo Gut con una pequeña sonrisa divertida. Ah, sí. Dijo la chica, insegura de cómo responder. En primer lugar, ¿cómo sabía su nombre? Oh, olvídalo. Él también era un jugador. Como era lógico, él también podía ver su nombre, como ella podía ver el suyo y viceversa. De todas maneras, no sabía muy bien qué decir. Al parecer ya estaba asignada a una división. Para ser más concretos, la división número 3. Ya estás asignada a la división número 3. Ahora solo queda asignarte a un escuadrón. Déjame comprobar cuál sería el escuadrón más adecuado para ti. Con aquello dicho, Gut comenzó a teclear una vez más en su ordenador. Mientras su nuevo capitán buscaba un escuadrón adecuado para ella, la chica no pudo evitar pensar en cómo serían los miembros de dicho escuadrón. ¿Serían amables? ¿Serían rudos? ¿Habría más jugadores como ella? ¿O serían solo NPC? ¿O quizás una mezcla de ambos? Fuera como fuese, ella no podía evitar sentirse algo ansiosa, y también emocionada ante el prospecto de unirse a un escuadrón. Finalmente estaba avanzando en el videojuego. ¿Cuál sería la próxima parte? ¿Cómo sería su primera misión? Ella no podía esperar para comprobarlo. Por otro lado, ¿qué había de su capitán? Sentía curiosidad por saber qué tan fuerte sería. Evidentemente era muy fuerte, después de todo, tenía dicho cargo y su nombre estaba de un color rojo. Miró a su alrededor, antes de mirar fijamente a su capitán, el cual parecía distraído mientras buscaba un escuadrón que pudiera ser adecuado para ella. Con curiosidad y no pudiendo resistirse a la tentación pulsó el botón de su scooter, los números comenzando a bailar en el dispositivo ante la figura delante de ella. Su boca no pudo evitar abrirse cuando los números finalmente se detuvieron, revelando el poder que poseía Gut. Imposible. Debía tratarse de algún tipo de error. Era imposible que tuviera tanto poder. 250.000 unidades de poder. Era una absoluta locura. ¿Cómo podía ser alguien tan fuerte? Ella ni siquiera superaba las 500 unidades de poder. Midiendo el nivel de poder de tu superior, eres una chica bastante atrevida. Dijo Gut, su mirada no despegándose en ningún momento de la pantalla del ordenador, aunque una pequeña sonrisa era visible sobre su rostro. La chica no pudo evitar ponerse nerviosa al comprender que había sido atrapada midiendo su nivel de poder. Lo siento. Ella dijo, disculpándose rápidamente. No te disculpes. Es lógico que sientas curiosidad por saber mi poder. No eres la primera recluta que lo hace, ni serás la última. Dijo Gut entretenido por toda la situación. Bueno, creo que ya encontré el escuadrón adecuado para ti. El escuadrón es liderado por un Saiyajin llamado Oskil.
Ya ha sido informado de que estarás siendo asignada a su escuadrón. Dijo Gut. Misión completada. Conociendo a un capitán. Recompensa obtenida. 500 puntos de experiencia. La chica parpadeó varias veces ante el repentino mensaje de la misión completada, antes de concentrarse en lo verdaderamente importante. Hizo una pequeña reverencia a modo de agradecimiento, antes de ladear la cabeza con curiosidad. ¿Dónde lo puedo encontrar?, preguntó. Actualmente su escuadrón se encuentra en este mismo planeta. Si tuviera que adivinar, muy posiblemente se encuentran en el comedor. Es el lugar más habitual para descansar y reunirse. Dijo Gut, alzando su mirada de forma pensativa por unos instantes. Gracias. En ese caso, ¿ya puedo irme?, cuestionó la chica. Oh, casi se me olvida. Antes de nada, necesito invitarte al gremio. Dijo Gut con una sonrisa, deslizando una mano frente a él, posiblemente accediendo a su propio menú. Invitación de gremio. ¿Desea unirse al gremio de Lord Glacial? Aceptar/rechazar. Ella parpadeó una vez más ante la repentina invitación a un gremio. Esto era algo que no se había esperado para nada, aunque, por otro lado, debería de habérselo imaginado. Después de todo, estaba ingresando al ejército de Glacial, era lógico que tuviera un gremio. Espera un momento, si ese tal Glacial tenía un gremio, eso quería decir que era un jugador. Imposible. ¿Cómo iba un simple jugador a crear un ejército de esta magnitud? No solo eso, tenía tanto a jugadores como a NPC bajo su control. ¿Cómo era posible algo así? ¿Quién demonios era Glacial realmente? ¿De verdad era otro simple jugador como ella? Si bien ella quería negarlo, intentar contradecir lo que sus pensamientos lógicos decían, ella simplemente no podía. La evidencia estaba ahí. Solo los jugadores podían crear un gremio. Entonces, el individuo que se hacía llamar a sí mismo como Lord Glacial era un jugador después de todo. Por llegar a una conclusión lógica ganas +1 de int. Ignoró el mensaje, todavía procesando que un simple jugador había logrado crear de algún modo u otro un ejército tan inmenso, que el propio videojuego parecía basarse por completo alrededor de dicho ejército. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando sintió la intensa mirada por parte de Gut sobre ella, comprendiendo que él todavía estaba esperando a que tomara una decisión. Tomó aire, antes de pulsar la opción que sabía que debía presionar. Sin pensarlo dos veces y optando por no darle demasiadas vueltas a todo el asunto, presionó sobre la opción de aceptar. Te has unido al gremio de Lord Glacial. Bien. Ahora sí, eso es todo. Ya te puedes ir. Buena suerte, Mitsuki. Tengo grandes expectativas en ti. Dijo Gut con una pequeña sonrisa. ¿Grandes expectativas en ella? Desconocía por qué tendría dichas expectativas en ella, pero no pudo evitar sentir como si un enorme peso acabara de ser colocado sobre ella. A pesar de ello, ella no se dejó intimidar, al contrario, pudo sentir la emoción brotando desde lo profundo de su pecho, una sonrisa apareciendo en su rostro. Gracias por todo. Con aquello dicho, hizo nuevamente otra reverencia, antes de abandonar la sala. Bueno, ahora necesitaba encontrar el comedor. Sus ojos buscaron por las paredes, antes de dar con los carteles que habían logrado guiarla hasta aquí en primer lugar. Tal como esperaba, también había carteles indicando el camino hasta el comedor. Con aquello sabido, ella no pudo evitar sonreír antes de comenzar a caminar hacia su próximo destino. Estaba tan emocionada por todo esto. No podía esperar por comenzar. Cambio de punto de vista. Si bien tuvo que dar alguna que otra vuelta, ella no tardó demasiado en dar con el comedor. Frente a ella se presentaba una enorme sala con múltiples mesas redondas ocupadas por diferentes individuos de diferentes especies. Ella no pudo evitar abrir los ojos ante la gran cantidad de personas que había en aquellos instantes. Gut no había bromeado cuando había dicho que el comedor era un punto de reunión. ¿Cómo iba a encontrar a Oskyl entre toda esta multitud? Lo único que sabía de él es que era un Saiyajin, poco más. Quiso palmearse el rostro cuando logró recordar que tampoco era ningún drama. Si bien sería algo tedioso buscarlo, podría encontrarlo gracias a que podía ver los nombres. Solo necesitaba tener algo de paciencia y tarde o temprano daría con él y su nuevo escuadrón. Con eso en mente comenzó a caminar a través del comedor. Sus ojos se pasearon de un lado a otro, mirando cada mesa con detenimiento, en busca del nombre de Oskyl sobre alguna de aquellas personas. Podía notar algunas miradas sobre ella y si bien aquello causaba algo de incomodidad en su ser, sabía que lo mejor que podía hacer era ignorarlo y seguir con su camino. Después de una larga caminata a través del comedor, finalmente logró dar con alguien que poseía el nombre de Oskyl. No solo eso, también era un jugador, tal como ella.
¿Aquel era el líder del que sería su escuadrón? Debía de serlo, después de todo, podía ver su cola Saiyajin. Oskil no se encontraba solo, sentados alrededor de la mesa se encontraban otros 3 diferentes individuos. Ella tragó saliva intentando calmar sus nervios, tomando aire y dejándolo escapar, antes de dibujar una expresión determinada en su rostro y dar un paso hacia adelante, acercándose a la mesa con una sonrisa. Hola. ¿Eres Oskil, cierto? El mencionado dirigió su mirada hacia la chica, mirándola de arriba a abajo antes de responder. Así es. Y tú debes de ser Mitsuki, ¿cierto? El capitán me ha comunicado que tendría a una nueva recluta bajo mi cargo. Comentó Oskil. Ella asintió, manteniendo su sonrisa en todo momento. Oskil se trataba de un Saiyajin algo corpulento, su cabello negro peinado al estilo Mohawk. Tenía ojos oscuros, tal como cabría esperarse de cualquier otro Saiyajin y evidentemente una cola marrón. Vestía la armadura reglamentaria de Freezer, o de Glacial, sinceramente, no sabía cómo referirse a ello. Colores oscuros predominaban sobre su armadura, un scouter morado visible sobre su ojo izquierdo. Espera. ¿No mencionaste nada acerca de una nueva recluta, Oskil? Exclamó uno de los individuos sentados en la mesa. Su piel era clara, contrastando con su cabello y ojos oscuros. A diferencia de Oskil, su apariencia era algo más escuálida, por no decir mucho más. Vestía una armadura blanca y dorada, un scouter verde visible sobre su ojo izquierdo. Su nombre parecía ser Tsuga, y a juzgar por su cola, él también era un Saiyajin. No solo eso, también se trataba de otro jugador, su nombre de un color amarillo. Oh, y por cierto, el color de Oskil era rojo. Olvidé mencionarlo por completo. Respondió Oskil, causando que el hombre llamado Tsuga soltara un suspiro audible, como si aquello ya fuera una ocurrencia habitual. Finalmente otra chica. Estaba harta de ser la única en el grupo. Una Majin de baja estatura gritó entusiasmada, dando varios botes de emoción en su asiento. Su piel era de un tono lila, sus ojos negros con iris amarilla parecían ser capaces de capturar el alma de uno. Vestía una armadura blanca sin hombreras, que parecía ser algún tipo de modelo femenino, sin duda alguna, el mismo modelo que vestía Cheelai en la película. Un scouter azul era visible sobre su ojo izquierdo. Ella se trataba también de otra jugadora, su nombre parecía ser Sako, un color rojo destacando en las letras de dicho nombre. Lo que hacía falta, otra Saiyajin, el último de ellos murmuró con un tono desganado y claramente negativo. Su apariencia le hacía recordar al mítico soldado del ejército de Freezer llamado Apule, sin duda alguna, ambos compartían la misma raza. Su piel era de un color grisáceo. Tomando en cuenta que dicha raza no estaba en la pantalla de selección, era sencillo adivinar que se trataba de un NPC. Su nombre era Laka, sus letras de un color naranja. Tal como los anteriores, vestía una armadura del ejército de Glacial, de color negro y marrón, un scouter verde visible sobre su ojo izquierdo. Ignóralo. Dijo Sako rápidamente. Mi nombre es Sako. Es un placer, Mitsuki. Exclamó la Majin con una amplia sonrisa, claramente emocionada ante el hecho de finalmente tener a otro miembro femenino dentro del escuadrón. Podía ver de primera mano que ella se llevaría muy bien con Sako. La Majin había logrado tener una muy buena primera impresión en ella. Mi nombre es Tsuga. Dijo el hombre, señalándose a sí mismo con un pulgar en total confianza. Y este de aquí es Alaka. Dijo señalando hacia el hombre que pertenecía a la misma raza que Apule. No tomes en cuenta sus comentarios. Está todo el día refunfuñando y de mal humor. Ah. Alaka no parecía contento con el comentario de Tsuga. No estaría de mal humor todo el día si dejarás de comportarte como un idiota. ¿Ves? Todo el día de mal humor. Exclamó Tsuga, como si hubiera probado su punto. Alaka abrió la boca una vez más para hablar, antes de soltar un resoplido, apartando su mirada hacia un lado. No tiene sentido tratar contigo. Dijo el alienígena, el cual parecía resignarse. Bienvenida al equipo, Mitsuki. Dijo Oskil. Gracias. Dijo ella con una amplia sonrisa. No podía evitar sentirse tan emocionada ante todo aquello. Era todo tan novedoso, tan emocionante. Se preguntaba si lograría encajar en el grupo, aunque ella estaba segura de que sí lo haría. Después de todo, nunca antes había tenido problemas para relacionarse con otras personas. Has llegado en buen momento. Justamente el día de mañana tenemos una misión. Dijo Oskil. ¿Una misión? Mañana. Tan rápido. No estaba preparada mentalmente para tener su primera misión en escuadrón tan rápido. Pero no es como si pudiera negarse.
Por otro lado, sentía curiosidad por saber la naturaleza de la misión. ¿De qué trataría exactamente? ¿Qué tipo de misión es? Cuestionó la chica, ladeando su cabeza con curiosidad. ¿Acaso no es evidente? Tenemos una misión de purga. Fueron las palabras de Oskil. ¿Una misión de purga? Se repitió a ella misma en su cabeza. Transcurrieron varios segundos, antes de que finalmente lograra procesar las palabras de Oskil. Espera. Una misión de purga. No. No, no, no. Tenía que tratarse de algún tipo de broma. ¿Realmente el videojuego la iba a obligar a hacer algo tan horrible? No, esto no era cosa del videojuego. Era cosa de Glacial. El mismo sujeto que había creado todo este ejército. No lo entendía. ¿Por qué ese tal Glacial haría algo así? ¿Por qué querría terminar con la vida de seres inocentes? No lograba comprenderlo ni encontrar una explicación lógica a las acciones detrás de ese jugador. Fuera como fuese, ella no podía simplemente hacer algo así. ¿Asesinar a inocentes? Ni hablar. Ni aunque se trataran de simples NPC. Seguía siendo moralmente incorrecto hacer algo así, sobre todo tomando en cuenta la inteligencia artificial que poseían los NPC en este videojuego. Ella se sentiría como si realmente estuviera asesinando a personas reales. Por otro lado, estaba la reacción del escuadrón al escuchar dicha misión. Todos ellos se mostraban tranquilos ante la naturaleza de la misión, se lo podría haber esperado de Alaka, después de todo, era un NPC, pero, del resto, eran jugadores, tal como ella. ¿Acaso no veían mal terminar con incontables vidas inocentes? No, muy posiblemente ellos ya habían hecho algo así. Posiblemente no era la primera vez que realizaban una misión de purga. Y pensar en dicha posibilidad la aterraba. Pensar que este escuadrón y a saber cuántos más escuadrones ya habían arrebatado la vida a decenas de planetas la aterraba. ¿Qué ocurre, Mitsuki? De repente te has puesto pálida. Dijo Sako, ladeando la cabeza confundida. Yo no puedo hacer algo así. Fueron las palabras que escaparon de los labios de la chica, antes de proceder a elaborar más. No puedo asesinar a seres inocentes, yo, simplemente no puedo. Oskil no pudo evitar fruncir el ceño, posiblemente no contento con la situación. A pesar de ello, no mostró su enfado abiertamente, si es que lo sentía en aquel instante. Mitsuki. Sé que es tu primera misión y comprendo que te muestres algo reacia, pero, es la misión que necesitamos cumplir. Comentó el hombre, acercándose hacia la chica y colocando una mano sobre su hombro. Piénsalo, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana a la misma hora. La chica no sabía qué decir. ¿Pensarlo? ¿Pensar el qué, exactamente? No había nada que pensar. Asesinar a seres inocentes estaba mal, da igual cuánto tiempo se dedicará a pensarlo. Jamás lo vería con buenos ojos terminar con las vidas de seres inocentes. A pesar de ello, por algún motivo u otro, ella asintió. De acuerdo, murmuró. Deslizó una mano frente a ella, accediendo al menú y pulsando la opción de desconectarse. Te has desconectado. Cambio de punto de vista. La conciencia volvió a su cuerpo, un suspiro pesado escapando de sus labios y removiéndose el caso de su cabeza, dejándolo cuidadosamente hacia un lado. Por unos instantes, no pudo evitar pensar en lo que había dicho Oskil. ¿Qué debía de pensar? Absolutamente nada, ¿cierto? Era imposible que ella considerara la idea de asesinar. Su mirada se desvió hacia el reloj que había en la pared, percatándose de la hora que era. Dentro de poco debería de empezar a preparar la cena. Con el poco tiempo del que disponía, optó por gastarlo en algo que rondaba su mente. ¿Quién era Glacial y por qué hacía todo esto? Para resolver sus dudas supo que su mejor aliado era Internet. Con eso en mente, se sentó frente a su escritorio, comenzando a navegar en su ordenador y adentrándose en los foros de la comunidad del videojuego. En el momento que lo hizo, pudo notar la gran actividad que existía en dicha comunidad. Existían múltiples posts, cada uno discutiendo un tema diferente. A pesar de ello, ella se concentró en lo que tenía en mente. En averiguar lo máximo posible acerca de Glacial. Su mirada no pudo evitar verse distraída cuando notó un post bajo el siguiente título. Es imposible seguir jugando. Aquello logró atraer su curiosidad y sin perder el tiempo pulsó en él, cuestionándose lo que se encontraría en su interior. El post estaba escrito por un usuario bajo el nombre de Bear Galactic. Bear Galactic. Buenas a todos los que estéis leyendo este post. Llevo mucho tiempo jugando a este videojuego, de hecho, llevo jugando desde la beta abierta, pero hace mucho tiempo que el videojuego se ha vuelto imposible de jugar. Ese tipo que se hace llamar Glacial no deja disfrutar en lo absoluto.
¿Es obedecer las órdenes dictadas por él o los tipos que le lamen las pelotas, o ser considerado una especie de desertor o traidor por desobedecerlo y pasarte el resto de tus días escondiéndote, rezando para no ser encontrado y no ser asesinado? Un par de amigos míos fueron incapaces de cumplir con una de sus misiones y por temor a recibir un castigo intentaron huir de sus dominios. Adivinad qué. Están muertos, lol. Tuvieron que reiniciar sus cuentas y perder todo el progreso que habían hecho para poder volver a jugar. Frezcar. Te entiendo, yo estaba ilusionadísimo con el videojuego cuando lo anunciaron hace un par de años, y he tenido que dejar de jugarlo porque algún idiota ha decidido comportarse como Freezer en el videojuego. Realmente disfrutaba siendo un Saiyajin, pero no tenía ningún tipo de libertad. Me niego a seguir las órdenes de un chalado. Al parecer ella no era la única que pensaba que lo que hacía Glacial estaba mal. Es decir, el tipo parecía ser algún tipo de dictador que básicamente parecía haber esclavizado a todos los usuarios en el videojuego, con tal de satisfacer sus deseos. Tal como había dicho ese usuario, Glacial realmente parecía estar intentando reemplazar a Freezer por todos los medios posibles. La cuestión era la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias en intentar actuar como Freezer y llegar hasta tales extremos? Y lo peor de todo, es que parecía haber personas que le seguían el juego a Glacial, tal como los capitanes. El capitán que ella había conocido no parecía tener ningún tipo de problema en seguir las órdenes dictadas por Glacial, más bien al contrario, él parecía estar satisfecho con toda la situación. ¿Cómo podía alguien ser partícipe de algo así? Ese tal Glacial posiblemente tenía en sus manos la sangre de millones de personas, aunque fueran simples NPC. Ella sacudió la cabeza, antes de continuar leyendo el post. Roxxordor. ¿Alguien sabe exactamente cómo hizo ese tipo para llegar a donde está? Ese tal Glacial apareció de un día para otro y creó un ejército de la nada, ¿no habrá utilizado Axe o algo así? Sí, eso quería saber ella. ¿Cómo había logrado Glacial crear un ejército desde cero y que el videojuego completo parecía revolverse alrededor de ello? No solo eso, si Glacial estaba donde estaba, eso significaba que su poder debía de ser abismal. Había comprobado que el poder de un capitán rondaba las 250.000 unidades de poder, en ese caso, ¿cuánto poder tenía ese tal Glacial? No se lo quería ni imaginar. Frezcar. Roxxordor, lamentablemente todo parece ser legal, el videojuego cuenta con la tecnología más avanzada referente a anti-cheats. Es básicamente imposible que lograra utilizar algún tipo de cliente externo para lograr ventajas sobre otros. Roxxordor. ¿De verdad? Aún así, aunque todo sea legal, ¿por qué la compañía no hace absolutamente nada? Están viendo de primera mano cómo con cada día que pasa pierden más y más jugadores. Y todo por culpa de Glacial. Deberían de banearlo o algo así. O incluso abrir otro servidor donde podamos jugar todos tranquilos. Reality. Uno de los administradores respondió a un post hace algún tiempo que hablaba de un tema similar a este. Al parecer, mientras Glacial no haga ningún tipo de actividad sospechosa o ilegal, no hay ningún motivo para banearlo. Según palabras textuales de ese propio administrador, es todo parte de la experiencia, claro, experiencia, ni siquiera puedo jugar el videojuego como quiera, necesito hacer lo que dice Glacial o sus súbditos leales sí o sí. Ella parpadeó, finalizando de leer el post. Entonces, ¿la compañía sabía acerca de la existencia de Glacial y no hacían nada? ¿Qué demonios? Los propios jugadores se estaban quejando de forma constante de la presencia de Glacial, y no hacían nada. ¿Realmente iban a dejarlo todo pasar, simplemente porque era la experiencia tal como ellos decían? ¿Todo porque Glacial no estaba haciendo nada ilegal a sus ojos? Tonterías. En primer lugar, Glacial estaba literalmente estropeando la experiencia del videojuego. Se suponía que Dragon Ball VR era un videojuego donde podías experimentar de primera mano el mundo de Dragon Ball, no para ser esclavos de un tipo que quería suplantar la identidad de Freezer. No era así como el videojuego se suponía que debía de ser. Ella no pudo evitar frustrarse con toda la situación, y más aún cuando pensaba en el día de mañana. ¿Qué debería de hacer? Quizás debería de devolver el videojuego. La mera idea de hacer algo así no parecía ser la más correcta para ella. Si hacía algo así, es como si estuviera diciendo en voz alta me rindo. Y ella no era de las que se echaban para atrás tan fácilmente. Ella encontraría una solución, seguro que lo haría. Por el momento, necesitaba centrarse en la vida real e ir a preparar la cena.
Después de todo, muy dentro de poco su padre llegaría de trabajar y no quería recibirlo con las manos vacías. Cambio de punto de vista. Su cuchara dio vueltas alrededor del plato de sopa, sus ojos concentrados en el líquido, observando las ondulaciones producidas por el movimiento de su cuchara, su mente pensando en los sucesos del día de hoy y de lo que iba a suceder el día de mañana. ¿Sucede algo, Mitsuki? ¿Te ves distraída? La voz de un hombre la sacó de sus pensamientos. Parpadeó varias veces, alzando su mirada para encontrarse con los ojos curiosos y preocupados de su padre. Oh, no es nada, dijo ella, dibujando una pequeña sonrisa, intentando no preocupar a su padre. A pesar de sus palabras, su mente seguía vagando por lo que vendría el día de mañana. A pesar de que había dicho que encontraría una solución, ella no pudo evitar pensar en lo que sucedería el día de mañana con la misión. Su padre no parecía muy convencido a juzgar por su expresión. Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Venga, no te lo guardes para ti. Será peor y lo sabes, dijo su padre. Agachó su mirada por unos instantes, cuestionándose lo que debería de hacer. ¿Debería de contárselo? Pero, ¿cómo? Si bien su padre era bastante comprensivo, no podía simplemente decirle que toda la preocupación que sentía era por un videojuego. Es complicado. ¿Qué harías si te intentaran obligar a hacer algo que no quieres? Su padre parpadeó ante la repentina pregunta, mirándola fijamente, antes de hablar. Bueno, es simple, no lo haría. La respuesta de su padre fue simple y contundente, tal como cabría esperar de él, pero, lo sé, pero, ¿y si no tuvieras otra opción? Seguiría sin hacerlo. Si es realmente algo que no quiero hacer, no lo haría bajo ninguna circunstancia, sin importar las consecuencias. No significa no, dijo rotundamente su padre, con una expresión seria. Ella asintió levemente, escuchando las palabras de su padre con atención. Su padre tenía razón. Si bien podrían estar obligándola a purgar un planeta entero, ella no tenía ni la más mínima intención de cumplir con dicha misión. Haría lo que fuera para evitar algo así. Una leve sonrisa apareció sobre su rostro. Gracias, papá. No tienes que agradecerme, pero, ¿a qué viene todo esto? ¿Alguien te está obligando a hacer algo que no quieres? Cuestionó su padre, una expresión seria visible en todo momento sobre su rostro. No, no es nada. No te preocupes, papá, dijo Mitsuki, sacudiendo sus manos frente a ella en un intento de disipar la preocupación de su padre. Mejor vamos a cenar. La comida se enfriará si esperamos mucho, dijo ella con una sonrisa, antes de comenzar a comer la sopa. Su padre no parecía muy convencido, pero optó por no presionar más el asunto, volviendo también a reanudar la cena. Ella lo tenía decidido. Da igual quién fuera. Ya podía ser Glacial, Gut, Osquil o quien fuera, nadie la iba a obligar a arrebatar la vida a un inocente. El día de mañana dejaría todo bien claro. Pero, aunque ella se negara, Osquil y el resto seguirían dispuestos a cumplir con la misión. ¿Cómo podía disuadirlos de no hacer algo así? Necesitaba encontrar una solución. Sacudió su cabeza, una leve sonrisa visible en su rostro. No importaba cómo, ella sabía que lograría dar con la solución. No podía esperar por el día de mañana. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.